Estás sintiendo Alderiques 2.0 Radio. Síguenos en el nuestro Twitter, Facebook y Instagram. @Alderiques. Alderiques 2.0 con Samuel Gradín. En Alderiques queremos falavos de un problema laboral en Asturias. Neste caso vamos a falar de la empresa EVI, que é una empresa encargada de la descarga de graneles nel Musel, principalmente fierro y carbón. Hay 4 traballadores de esta empresa que se alcuentren en huelga de fame y saludamos a un de ellos. Estamos en contacto allí mismo na estancia na que se alcuentren. Trátase de Fer. Fer, muchas gracias por atender Alderiques. Un abrazo. Hola, buenas, ¿qué tal? Fer, a lo primero mandamos todo el puso y la fuerza. Lleváis ya unos cuantos días en huelga de fame, ¿no? Sí, güey, el quinto día, entramos aquí el miércoles pasado y güey, ya 5 días en huelga de fame y encerrados en el local del comité de empresa de EVI. Estamos hablando, como os digo, de EVI, de esta empresa encargada de la descarga de graneles en el Musel, pero vamos a explicar, Fer, a la xente en antes, bueno, entrugavos que cómo vos alcontráis, porque, bueno, una huelga de fame non tiene que ser agradable para naide, ¿no? Bueno, físicamente estamos bien todavía, estamos endelgazando, cada día endelgaces, pesámonos todas las mañanas y bueno, entre 1,2 kilos cada día vamos endelgazando, pero bueno, físicamente todavía bien, mentalmente muy fuertes, yo creo que cada vez más fuertes y bueno, hoy tuvimos un contratiempo con la empresa y es que a mí concretamente mandaronme ir a trabajar. Yo ahora mismo estoy trabajando en el turno de tarde. Resulta es que cuando entamó este conflicto, este encierro y huelga, comunicamos a la empresa, pedimos a la empresa que todo el tiempo que durara el encierro y la huelga nos caltuviera en el ERTE, regulados de empleo, pero ayer de tarde noche mandó un escrito al comité de empresa diciendo que negaba esa petición, con lo cual tendríamos que incorporarnos al puesto de trabajo y aquí estoy trabajando ahora mismo. En huelga de fame, seguimos en huelga de fame, pero cuando acabe mi turno volveré a reingresar. Eso y el gran problema que tuvimos hoy. Sí, porque vimoslo en las redes sociales un vídeo donde falabais eso, que la empresa non se para delante de naide y obligóte a ir a trabajar, ¿eh? Sí, así nadie. Bueno, yo creo que una decisión muy equivocada por parte de la empresa, porque es jugar con la salud de los huelguistas, con la salud de los compañeros del turno, y entiendo que la opinión pública será lo suficientemente inteligente y lista como para ponerse a las contras de la empresa y de su decisión. Falaba eso en antes de que la empresa EVI, que es la encargada de la descarga de graneles nel Musel, principalmente fierro y carbón, falaba de accionistas de ArcelorMittal 11%, Hidroeléctrica El Cantábrico y Masa Bioindustria un 5%, pero un 68% de las acciones y la Autoridad Portuaria de Decisión, ¿no? Sí, un 68% y la Autoridad Portuaria de Decisión y un 10% en autocartera la misma EVI, con lo cual el 78% de la sociedad y capital público. Claro, porque estamos diciendo que está presidida por Laureano Lourido, que es exdirector gerente de EVI, con representación del Principado, de los concellos de Sison y Carrello, en el Consejo de Administración. Digo para aclararles cosas, ¿no? Sí. Digamos, al ser el accionista mayoritario, la Autoridad Portuaria de Decisión, pues la presidencia del Consejo de Administración de EVI corresponde al presidente de la Autoridad Portuaria, en este caso Laureano Lourido. Y quiero remembrar también que el cargo de presidente de la autoridad portuaria, de cualquier autoridad portuaria, no malu el gobierno de la comunidad autónoma, en este caso el gobierno del Principado de Asturias, con lo cual los responsables políticos últimos, tanto de la autoridad portuaria como de EVI, y el gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consellería de Industria, Empleo y Promoción Económica, que es la que noma a ese director o directora de las autoridades portuarias. Y vamos a afondar, si te parece, Fer, lo que es el conflicto, pues la gente puede estar entrugándose que está
sintiéndose aquí en Alderiques Radio. En 2017 los trabajadores conseguisteis, después de ellos días de huelga, una mejora en el compromiso de contratación de la empresa, algamando un aumento de plantilla, mejores de las condiciones de seguridad de todos los trabajadores, ¿no? Pero el problema de agora, y por eso viene la huelga de fame, y quiero que nos lo expliques fonderamente, y que la empresa rompe unilateralmente ese acuerdo, ¿no? Así nadie. Mira, en el 2017 tuvimos un conflicto, tuvimos 7 días de huelga, si no me equivoco, y en aquel acuerdo fin de huelga, pues roglóse por ambas partes el compromiso por parte de la empresa de pedir la tasa de reposición autorizada por el Gobierno de España en cada año. En este caso llevamos ya de ellos años con que llegue el 100%, y un compromiso también para tener una plantilla mínima por categoría. Eso desde el 2017. ¿Qué pasó ahora? Pues que la EBI, y remembro, empresa pública dependiente de un gobierno del PSOE, en este caso, el gobierno del Principado de Asturias, que está en la misma línea que el gobierno de España de Pedro Sánchez, pues dice que incumple, aprovechando todo el tema de la crisis del COVID-19, va a las contra de la línea política marcada por el gobierno central, por el gobierno español, en el cual todos los reales decretos ley relativos al COVID-19 siempre dijeron que hieren para preservar el empleo, para que no se perdiera el empleo, aprovechando la coyuntura de la crisis del COVID-19, pues eso. EBI fue lo contrario, ¿no? Aprovechando esa crisis, dice, por un lado, que no va a pedir la tasa de reposición del 2019 que se pide en el primer trimestre del año posterior, en este caso el primer trimestre del 2020, que no la va a pedir, incumpliendo uno de los puntos del acuerdo del 17. ¿Y qué conlleva eso? Eso conlleva incumplir otro de los puntos del acuerdo de fin de huelga del 2017, que ya el de que al tener una plantilla mínima. Al no pedir esa tasa de reposición, no puede hacer esas contrataciones, en este caso este año serían 4, con lo cual no puede cumplir la plantilla mínima. ¿Y cuáles son las consecuencias de esos incumplimientos? Pues que lo más grave de todo, ¿no? 7 compañeros que tenemos con contratos eventuales, que entre el 2020 y el 2021 tendrían que quedar con contrato indefinido, pues acabando los contratos relevo, van despedidos, van a la calle. Y ese es el motivo principal y más importante por el que tomamos esta decisión drástica, ya que el tiempo ya se nos encima y había que tomar medidas. Aparte de eso, aparte de incumplir esos acuerdos, aprovechando la crisis, EBI llévanos a un ERTE sin ningún tipo de negociación, porque aunque hubo 7 días de periodo de consulta entre la empresa y el comité de empresa, realmente, bueno, pues no hubo negociación ninguna. La empresa llegó el primer día con unas condiciones y el último día caltenías en el mismo punto. No ofreció ninguna mejora más, ¿no? Entonces, unilateralmente, la empresa, lo mismo. Amparándose en la crisis del COVID-19, lleva a la plantilla a un ERTE por 20 meses, hasta el 31 de agosto del 2021, 20 meses, o sea, aprovechándose de las administraciones públicas, en este caso del paro, más allá de lo que pueda durar la crisis del COVID, 20 meses de ERTE con unas condiciones en las cuales los trabajadores, cada día que vayamos al paro, nada más que cobraremos un complemento del 55% de nuestro salario. Entonces, bueno, si también, digamos, queremos desear claro eso, el aprovechamiento de la EBI de una coyuntura extraordinaria como ya la del COVID, llevando la contraria a la línea política que dice el gobierno de España y aprovechando eso para incumplimientos de acuerdos, mengua de plantilla, 7 despidos en diferido, un ERTE que vamos a pagar sobre todo el paro, las administraciones públicas y los trabajadores, y en principio quieren irse de rositas. Y claro, a ver, yo creo que fueron bastante ignorantes, ¿no? Vivimos en un territorio como Asturias, un pueblo como Asturias, con una tradición de lucha y una tradición obrera muy grande, y si pensaban que nos íbamos a quedar en casa, asumir todo eso de brazos cruzados, pues no sé dónde viven, no sé en qué mundo, en qué realidad viven. Y nada, la decisión que tomamos es pues drástica, contundente, radical, directa, llámala como quieras, pero nosotros no nos vamos a mover de aquí y no vamos a desear la huelga de fame y de encierro hasta que los políticos, porque entendemos que tienen que ser los políticos, ya que la comunicación con la empresa está rota, en este caso el gobierno del Principado de Asturias, tome medidas en el asunto y solucione esto. Esta solución es una llamada de teléfono política al presidente del Consejo de Administración de la EBI diciendo, pide la tasa de reposición, cumple con lo que tienes firmado y ya está. Y con eso abandonamos.
Claro, aparte, é per importante que nos explicaras esta cuestión, Fer, porque estamos falando eso, algamos un acuerdo en el 2017 para que estos compañeros pasen de temporal a fixos, e agora non solo eso, si dicen, no, agora van 7 a la CAI e aparte el tema de un ERTE. Quiero decir, y préstame mucho lo que dices, porque se está falando esta cuestión, que aprovechen esta historia de la andancia que estamos careciendo, esto del COVID-19, para, digamos, meterse pela CAI del medio, ¿eh? Sí, bueno, ya por eso, aprovechar la coyuntura, pero con mucha cara dura, aprovechar, yo creo que están hasta frotándose las manos, ¿no? Diciendo, hostia, llegónos esto, pues mira, vamos a aprovechar para sacar el mayor provecho, el mayor beneficio de ello con este tema, y eso, a menorgar la plantilla, que ya algo que querían desde hace tiempo, pero que no pueden por ese acuerdo, y luego eso, bueno, a forrar en salarios, en parte con lo que vamos a desear de cobrar nosotros, y en otra atracando, porque atracar al Servicio Público de Empleo 20 meses de ERTE, cuando incluso Arcelor pide 8 meses de ERTE solo hasta fin de año, ¿no? Pues bueno, para él no es un escándalo. Y lo triste es que si EBI llega a ser una sociedad privada, bueno, sabemos cómo furulen sociedades privadas, ¿no? No son ejemplo para nada, ¿no? Normalmente. Pero una empresa pública que tendría que ser ejemplar, el sector público tendría que ser ejemplar, pues bueno, pues ya la primera eso, que intenta aprovecharse del andancio del COVID-19 y llevando la contraria a toda la línea política de los sus responsables, ¿no? Que son del PSOE, del PSOE, igual aquí que en Madrid, y para ellos increíble. Entonces, aquí hay que tomar medidas políticas, solucionar esto. Si hay una persona que sobra en la autoridad portuaria, pues tendrán que camudarla y solucionar esto lo antes posible. Ya llegamos tarde, llevamos 5 días. Podín haberlo solucionado el viernes. Nosotros aquí vamos a aguantar lo que haga falta. Cada día ponemos un número en la ventana, vamos por el 5. Tenemos hasta el 40, y si tenemos que mandar que nos manden más del 40, nos imprimirán más números del 40, pero de aquí no salimos sin esa solución. Claro, porque lo que hay que exigir y al gobierno de Asturias esa mediación y actuación para evitar esa ruptura del acuerdo que se algamó en 2017 para la plantilla, y además también los concellos de Xixón y de Carreño que están participados en esta empresa pública de EBI, ¿no? Sería lo que hay que pedir a los responsables políticos, y más, paréndonos más grave, Fer, en el tema, en esto que estamos viviendo, esta crisis del COVID-19, ¿no? Y es muy grave, como te decía, y es muy grave. Los ayuntamientos de Xixón y Carreño están presentes en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, no directamente en el de EBI, pero como presentes en ese Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria también tienen parte, ya que son los accionistas mayoritarios, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que hay movimientos tanto en el Ayuntamiento de Xixón como en la Xunta del Principado, en el Gobierno del Principado, digamos, para presionar un poco tanto a la alcaldesa de Xixón como al presidente de Asturias, ¿no? Para mover ficha ya cuanto antes, ¿no? Y lo dicho, una decisión política sencilla. No pedimos nada que no sea legal, no pedimos aumentos salariales fuera de la ley, no pedimos más dinero, pedimos que cumplan los acuerdos desde 2017, que pidan una tasa de reposición del 100% que está aprobada a todo el sector público en el año 2019, que se efectúa en el 2020, esa tasa de reposición, que los 7 eventuales que tenemos vayan pasando indefinidos con esa tasa de reposición, y ya está, que cumplan con la plantilla mínima que tenemos. Y si hay que ir a un ERTE, porque ya es verdad que hay un vacío de las descargas, pues que sea un ERTE negociado y que no todo el peso de esas pérdidas recaigan sobre los trabajadores. Eso es lo que pedimos, nada más. Pedimos que se cumpla la ley y que se negocie como se tiene que negociar, de buena fe, y que no recaigan todas las pérdidas como siempre. O sea, socializamos las pérdidas, pero cuando hay ganancias, los trabajadores no huelen un duro. Sí, nosotros nunca golemos nada de los beneficios. EBI lleva 29 años, si no me equivoco. Solo 2 años tuvo pérdidas, pero los 27 años que tuvo beneficios millonarios nunca repartieron entre los trabajadores, y nosotros no ellos pedimos que repartieran esos beneficios con nosotros. Pero cuando vienen les males, resulta que eso, las pérdidas siempre nos tocan a los mismos, a los trabajadores. Y aquí nadie mueve ficha. Y somos una empresa pública. En este momento, con el andancio del COVID-19, hay unas condiciones perbones para pedir créditos respaldados por el ICO, y si llegamos a un acuerdo con el ERTE, pues tendrán que pedir más
crédito ICO, pero no hay problema. EVI lleva pagando créditos porque mercó instalaciones en Aboño, que está a punto de pagar, acaba de mercar 2 de les grúes pórticos a la Autoridad Portuaria de Decisión, o sea, créditos muy grandes, de 5, de 7 millones de euros, y pagólos, porque hay una sociedad que el año que viene la misma empresa nos dice que va a cubrir gastos, o sea que aquí hay que tomar medida porque alguien piensa que el puerto de Decisión y la Autoridad Portuaria de Decisión, pues y el socorticio, ¿no? Y furrula como si fuera un señorito andaluz, ¿no? Pensando que ordeno y mando, y no, las cosas no son así, y el sector público no puede furrular así. El sector público tiene que dar ejemplo y tiene que dar el mejor servicio posible, y no tratarlo como un cacique, ¿no? Como un cacique, como estamos viendo aquí en la Autoridad Portuaria. Sí, eso es pero importante lo que dices, Fer, porque, como digo, el sector público tiene que ser ejemplo y en este caso lo que no se puede permitir estas cuestiones. Remataría, aparte de mandamos todo el puso y la fuerza, y que dende Alderiques vamos a estar en permanente contacto para haceros un seguimiento de cómo van transcurriendo les xornaes. Sí que animarías, no sé si te prestaría o en diferentes notas de prensa animabais a todos los asturianos y asturianes a mosar el sosofito a estos trabajadores, a vosotros, que estáis en huelga de fame, y a toda la plantilla, porque todos los días a las 8:30 en el Arbellal, que es esa playa de Sisión, aunque no pueden acceder a las instalaciones de la Autoridad Portuaria, sí que de allí pueden sofitavos, ¿no? No sé si quieres hacer un llamado para que la siente saber todos los días a las 8:30 al Arbellal. Sí, mira, como tú bien dices, desde que tomó el encierro, donde el miércoles pasado, entamamos unos paseos solidarios, ya que con el tema del andancio no autoricen ninguna contemplación o manifestación. Lo que hacemos es paseos solidarios en la playa del Arbellal, en el aparcamiento de la playa del Arbellal, calteniendo todas las medidas de seguridad del COVID-19, y a las 8:30, ¿no? A las 8:30 de la tarde. Y bueno, a partir de mañana seguirán todos los días a las 8:30. Pero más allá digamos, el sofitu puntual a nosotros, a este conflicto de EVI, lo que nos prestaría, lo mejor que podría hacer mucha gente para sofitarnos a nosotros y seguir el ejemplo, ¿no? Hay muchas empresas, muchos conflictos, muchos ERTES, y lo que nos gustaría es abrir brecha, ¿no? Y que la gente se mueva y se movilice y luche por lo de eso, que no quede en casa, que no se queden con los brazos cruzados, que no permitan que se rían de ellos, que no sean sumisos, que somos la clase obrera y tenemos que tener sentimiento de clase, y no se pueden reír de nosotros ni pesarnos nuestros derechos, ¿no? Entonces eso, hacer un llamamiento a la gente que lo mejor que puede hacer por nosotros y es luchar por los derechos, y exigir que se respeten los derechos y que no se rían de ellos y que no sean personas sumisas. Claro, y que no aprovechen esta andancia, como decíamos, para hacer lo que están haciendo en algunas empresas, esos ataques a los derechos de la clase trabajadora, en este caso asturiana. Eso es lo más grave, ¿no? Lo que decimos y lo que decías tú que yaceriante, que cuando hay beneficios no los agarra la clase trabajadora, pero en cambio cuando hay pérdidas y es la primera que tiene el problema, ¿no? Y eso es lo que hay que denunciar, y sobre todo eso es súper importante lo que dices, Fer, que la gente tenga esa conciencia de clase trabajadora, porque parece que todos ahora, bueno, somos de clase media alta, ¿no? Y en realidad somos el 80% de la gente de clase trabajadora, ¿no? Y entonces eso es súper importante, el no perder esa visión de lo que lleva la sociedad. Pues más nada, Fer, si te apetece decir cualquier cosa, si no, lo que decíamos de Alderiques, vamos a haceros un seguimiento de cómo vais al contravos, con delles llamáis, y bueno, que tenéis los nuestros micrófonos, la nuestra plataforma digital de Radio y Televisión Alderiques a la vuestra completa disposición. Si quieres, para rematar, decir cualquier cosa. Bueno, pues nada, las exigencias que venimos pidiendo, ¿no? La mediación y la interlocución del Gobierno del Principado de Asturias para igualar este problema lo antes posible y evitar alargarlo innecesariamente, ¿no? Como te decía, mañana mismo una llamada de teléfono puede igualar esto, y yo creo que sería lo mejor. Allargar innecesariamente este conflicto con el sufrimiento de 4 personas que están encerradas en 16 metros cuadrados, tienen 4 metros cuadrados por cada persona, 5 días, mañana ya 6 y sin tar, pues digamos, buscar
buscar el conflicto innecesario, ¿no? Y el sufrimiento innecesario de esas personas. Entonces, hacer un llamamiento a esos políticos, a esos responsables políticos del gobierno del Principado de Asturias para que cuando antes igüen este tema. Pues más nada, Fer, como decía, permanecemos en contacto permanente, vamos de ir falando y sobre todo en Alderic es eso, que tenéis la completa disposición de esta plataforma digital de radio y televisión y también eso, que todo el puso y la fuerza, que estamos en contacto. Fer, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Alderiques 2.0 Radio. Pues al encontrarnos en el iVoox, iTunes y Spotify.